Estimado público, tengan ustedes muy buenas noches. El INICTEL UNI les da la más cordial bienvenida a esta videoconferencia llamada Historia de la Luz y su representación, la luz como elemento narrativo en lo audiovisual, que estará a cargo del licenciado Alberto Venero. A continuación, su hoja de vida. Alberto Venero Guzmán inicia su formación académica en INICTEL UNI durante el periodo 1985-1989. Estudia cinematografía con Armando Robles Godoy en 1990 y en 1997 fotografía profesional en el Instituto Kodak. En 1998 viaja a Santiago de Chile a estudiar una especialización en fotografía cinematográfica con Héctor Ríos. En 1914 fue premiado con un estímulo a la formación profesional asistiendo a la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en La Habana, Cuba. Ha realizado dirección de fotografía en largometrajes nacionales como El Rincón de los Inocentes del 2006, del director Palito Ortega, Matute y Mapacho, del director Carlos Marín, estrenada en el 2019. Les indicamos que 10 minutos antes de finalizar se procederá a realizar la ronda de preguntas, las cuales las pueden dejar en los comentarios. Licenciado, ya puede iniciar su presentación. Buenas noches. Es un placer para mí compartir estos 50 minutos de información que espero sea relevante para las personas que se están conectando y que se vayan conectando en el transcurso de este tiempo. Como se ha mencionado, voy a iniciar el tema que me corresponde de la siguiente manera. Licenciado, está muteado su micrófono. Bien. Esta primera diapositiva corresponde a un poco la forma como ha ido evolucionando la iluminación de las personas. A la izquierda tenemos un equipo que, para que se entienda un poco la dimensión humana, al lado hay un operador que debe tener 1,80 m de estatura, y si se fijan a su izquierda tiene una lámpara bastante voluminosa, ¿no? Generalmente este tipo de luces se utilizan sobre todo cuando se trabaja en exteriores, en películas, en las playas o en la noche, para iluminar desde cierta distancia o altura grandes dimensiones, ¿no? Sin embargo, fíjense que la aplicación, ¿no? Que se ha ido dando, lo cual no significa que esta luz no se utilice, sino que tiene una aplicación específica. La forma como ha ido avanzando la tecnología ha permitido que de alguna manera la comunicación móvil también tengan su propia, si se quiere, su propia tecnología, como es el caso en el lado derecho de este anillo que ustedes ven aquí, que es un anillo LED. Es un anillo LED que se coloca con un clip en el smartphone, ¿no? Y la quería poner esta diapositiva como una inicial porque precisamente este tiempo de pandemia para muchos ha servido para hacer uso con mucha más intensidad de sus equipos de comunicación de tipo celular, y darse cuenta que los han tenido que adaptar para una serie de situaciones, ¿no? Situaciones tales como la, la educación, la capacitación y otras más.
Entonces, a veces el hecho de utilizar las fuentes de iluminación existentes no son las suficientes, sino que se necesita una luz que esté directamente vinculada con el lente. Por ejemplo, en este caso, esta herramienta de aquí, este smartphone, en la parte de atrás, donde están ubicadas las cámaras, se coloca esta suerte de clip que tiene un anillo con luces LED, ¿no? Lo cual permite a la persona tener directamente la luz sobre el rostro, una luz suavizada, ¿no? Entonces, esto ya existía hace algún tiempo, digamos un periodo de unos 3, 4 años atrás, sino que la aplicación siempre se da en función de las necesidades, ¿no? Y este tiempo de pandemia ha servido para que, por ejemplo, se haga uso de este tipo de equipos. Si vemos comparativamente, hay equipos para un tipo de función y otros equipos para otro tipo de función. Independientemente, cada uno de ellos sirve para un fin específico, ¿no? Que es iluminar grandes áreas o iluminar a las personas, ¿no? Si bien la iluminación se ha ido volcándose y tratando de hacer que las personas no tan vinculadas a el tema audiovisual igual tengan equipos y accesorios, también por el lado de la producción han habido cambios significativos, ¿no? Manuel Lubezki es un director de fotografía mexicano, ganador del premio Oscar a la mejor fotografía en el año 2016 por la película El Renacido. Ha hecho la fotografía de películas como Birdman, Los Hijos del Hombre, El Árbol de la Vida, en fin, películas muy, muy interesantes a nivel fotográfico. Y bueno, él siempre se ha caracterizado como la producción de Hollywood, de alguna manera lo exige, la producción de tipo cinematográfico industrial lo exige, trabajando con cámaras más sofisticadas, ¿no? Con cámaras sofisticadas, por ejemplo, en la parte de aquí abajo ustedes pueden ver una cámara de cine con la que él está en ese momento trabajando, que obviamente es una cámara que tiene muchos accesorios, es una cámara costosa, ¿no? Sin embargo, este año la marca Apple ha generado un equipo, un iPhone de última generación, y le ha pedido precisamente al director Lubezki que la utilice para grabar un cortometraje, ¿no? Entonces, en estos días no se ha estrenado este cortometraje en las redes, pueden verlo, buscar como Lubezki iPhone 12 Pro, ¿no? Y bueno, el cortometraje es bastante interesante, el uso, la forma como el equipo en sí mismo maneja la iluminación, que es muy, muy interesante. De hecho, de un tiempo para acá, hay muchas películas que están haciéndose con este tipo de equipos, o sea, ya el cine ha trascendido a las cámaras tradicionales y se están incorporando equipos más pequeños, obviamente con limitaciones, pero digamos que de alguna manera anuncian que las posibilidades de realización con equipos de tipo celular prácticamente es un hecho. Mi participación en esta conversación que tengo con las personas que nos están escuchando tiene que ver básicamente con el curso que próximamente se va a dar sobre iluminación, y uno de los elementos por los cuales siempre empiezo este tipo de cursos es el diferenciar alumbrar de iluminar, ¿no? A la izquierda ustedes pueden observar a una persona que está en una galería que es oscura y que tiene una suerte de lámpara o una linterna en la mano.
Entonces alumbramos por necesidad, obviamente, ¿no? Si estamos en una zona oscura, si es que tenemos la posibilidad de tener algún tipo de instrumento que produzca iluminación de tipo artificial, entonces lo utilizamos para no caernos, para guiarnos, para que nuestros ojos tengan las posibilidades de saber en qué tipo de entorno estamos, nos está rodeando. Sin embargo, iluminar implica otro tipo de recursos, no solamente por el número de fuentes que pueden ver ustedes aquí, ¿no? Esta es una suerte de grabación a 2 cámaras. Aquí pueden ver ustedes que esta escena se está grabando con luz natural y hay un apoyo de luz artificial. Y básicamente quien esté haciendo la fotografía de esta escena, quien haya hecho la fotografía de esta escena, está tomando en cuenta todos estos elementos para no solamente posicionar las luces, sino para que esa iluminación tenga una intención, que esa es la diferencia fundamental entre alumbrar e iluminar. Alumbrar tiene un sentido, digamos, más fáctico, tiene que ver un poco con el uso que nosotros le damos a la luz para guiarnos probablemente entre otras opciones, mientras que iluminar va por colocar los equipos de iluminación en función de algo que se está buscando. Las luces tienen diferentes dimensiones, como ya lo hemos visto, y de alguna manera nos permiten hacer iluminaciones direccionales, ¿no? Como en el caso de esta persona que ha montado uno de estas lámparas LED sobre su smartphone, probablemente para hacer algún tipo de entrevista. Se está utilizando este tipo de equipos en los youtubers, en fin. La iluminación de eventos también tiene una intencionalidad, hay una intención, ¿no? Más allá del hecho de que en el espacio donde probablemente esta pareja está, digamos, bailando, se necesita iluminar un poco más el espacio para que la cámara pueda tener registro. Hay también una posición de la luz respecto a la posición de la cámara. En una situación mucho más sofisticada, porque la iluminación empezó, si bien en el cine, después pasó a la televisión y cada vez se hizo más cercana a nosotros, digamos, las personas o cualquier persona común y corriente, ya se hace más sofisticada en el caso de la televisión, donde se utilizan múltiples fuentes con diferentes posiciones que sirven precisamente para llenar las expectativas de los equipos para las cuales están hechas. Y finalmente tenemos la iluminación vinculada a la cinematografía, a la ficción, que digamos sería de alguna manera el clímax dentro de toda esta variedad de posibilidades. En cualquiera de ellas, la luz cumple una función, digamos, decorativa, una función, digamos, de dirección y así por el estilo. Como estoy mencionando aquí, la luz es fundamental en el discurso audiovisual, por lo tanto, la forma como nosotros la coloquemos frente al personaje, la altura, el color,
todos esos elementos modifican nuestra percepción cuando observamos a quien está delante de la cámara. Porque precisamente la luz tiene la función de apoyar la historia que se está contando. Para hacer una breve descripción del contenido de lo que sería el curso, brevemente, como está indicándose aquí, la intención del curso es tener una idea de una puesta en escena con cámara, trabajar con varias fuentes lumínicas, y la idea es establecer un poco un acercamiento hacia las técnicas y prácticas que nos permitan construir una propuesta. Se está estableciendo una programación en base a 3 horas por sesión, 2 veces por semana, y con un total de 30 horas, divididas en una serie de capítulos. Básicamente son 5 capítulos de 2 sesiones cada una, ¿no? En el primer capítulo se verá lo que es la naturaleza de la luz como una forma general, el por qué se ilumina, las funciones de la luz, la representación de la luz según los géneros cinematográficos, los recursos humanos y sus especialidades, todo lo que es la parte técnica, el espectro de radiación visible, las propiedades de la luz, la temperatura de color y su respectiva práctica. La sesión 3-4 tiene que ver con las cámaras de video y los materiales de trabajo en la iluminación, la fisiología de la visión humana, las características generales de las cámaras de video, los protocolos de seguridad en el manejo de equipos de iluminación, los accesorios de trabajo. La iluminación obviamente depende de la energía, entonces esto tiene que ver con la electricidad, características, conexiones, la seguridad personal en ese sentido, los protocolos de entrega y recepción de equipos y de bioseguridad. Las 2 clases siguientes, la construcción de la luz en el espacio, la iluminación en interiores y su técnica, viendo lo que es composición de imagen, la iluminación con diferentes tipos de fuentes, luz natural, luz artificial, luz mixta, y las 2 últimas con filtros de cámara, un poco de fotometría, los filtros que se utilizan en las fuentes de luz, sus características, el trabajo con la luz solar, la dirección de la luz solar, la continuidad lumínica, que es muy importante, y los refuerzos de luz que se utilizan en los exteriores. Finalmente, la iluminación vinculada al estudio de televisión y su técnica, como es la perspectiva de la iluminación y su control, el cuarto de control en sí mismo, el diseño de iluminación con dibujos de planta, el control de la luz mediante el dimmer, lo que viene a ser la parrilla de luces y los diseños básicos de iluminación. No sé si hasta este momento va claro todo. En todo caso, eso que acabo de mencionarles corresponde a la malla de las diferentes opciones que va a tener y posibilidades que va a tener el curso, ¿no? Y sus diferentes sesiones. Bien. Aquí para ver un poco el tema de la conversación, somos resultados de la evolución, como lo indica aquí esta sucesión de figuras en sombra. ¿No? De alguna manera, algo que está muy vinculado a nuestra evolución es los efectos de la luz. O sea, no existiríamos en
en la Tierra si es que no hubiera luz solar, ¿no? Y a medida como hemos ido evolucionando, se han ido haciendo investigaciones en estos años acerca del efecto de la luz solar, ¿no? Lo cual determina algo que es muy interesante, que es el ritmo circadiano. ¿No? Los ritmos circadianos, dice, son cambios físicos que están vinculados a el paso de la luz solar a lo largo del día, ¿no? Esto tiene que ver con la información que recibimos a través de los ojos y que condiciona de alguna manera todo nuestro organismo, ¿no? Y precisamente por eso es que el cine, ¿no? La producción audiovisual busca, entre otras cosas, que los estímulos generados a través de la luz que emite la pantalla, ¿no? Llene las expectativas del visionado de algo. Cuando uno mira una película, cuando se mira un programa de deporte, un documental, etcétera, se generan a través del guión formas para que todos estos elementos conjuguen y tengamos una sensación de lo que vemos. Hay una suerte de relación entre la pantalla y quien visiona una imagen, ¿no? Esta diapositiva es un shot de la cámara de la película, perdón, La Naranja Mecánica de Stanley Kubrick del año 74 y que de alguna manera nos da cuenta de la forma como la pantalla, ¿no? Bien nos asusta o bien nos atrae. Hay una suerte de fascinación en la pantalla generada precisamente por las condiciones en sí mismas que tiene el espacio donde estamos viendo una película. Por eso la importancia de la experiencia en un cine. Es ese momento, esa hora 30 minutos en la que nos sentimos de alguna manera vinculados o introducidos a eso que estamos viendo delante de una pantalla, que no es otra cosa que luz proyectada sobre nuestros ojos y que nos permite establecer una suerte de camino de lo que implica la percepción visual, ¿no? Hay una luz que atraviesa los ojos, que llega a través de la retina, que se convierte en impulsos eléctricos que a su vez estimulan diferentes partes del cerebro, ¿no? Y a lo que nosotros le llamamos experiencia perceptiva. Esa experiencia perceptiva que nos hace sentirnos subyugados por la imagen o probablemente que nos asusta. Ahora bien, la construcción de la imagen audiovisual se ha dado por la influencia de una serie de saberes previos, ¿no? El cine, posteriormente la televisión, de ahí la dimensión que se ha dado a través de la información por las redes y el uso de diferentes dispositivos, no es sino la
o en todo caso se fundamenta a partir de una serie de influencias, ¿no? Influencias como por ejemplo las que vienen desde muy antiguo, ¿no? Nuestra aparición en el mundo, en la representación, hasta donde se tiene conocimiento, se da más o menos desde hace 40.000 años, cuando en las cuevas, ¿no?, con descubrimientos recientes, se ha podido establecer que estas cuevas que se utilizaban como refugio también servían para, de alguna manera, plantear lo que veía el hombre de esa época, ¿no? O sea, dejar una huella, dejar un testimonio. Y así como hace 40.000 años, nosotros, en este mundo que nos ha, digamos, tocado vivir en esta época, utilizamos los mismos elementos de representación, simplemente con cambios tecnológicos. Aquí podemos, por ejemplo, ver, ¿no?, en el lado derecho cómo mediante una técnica que se llamaba el esfumado se cree que, ¿no?, la forma como se plantea esta suerte de sombra, ¿no?, en los objetos o en la piedra, ¿no?, ha permitido poder establecer todo esto que es real. O sea, ha quedado como suspendido en el tiempo esta manifestación. A medida como hemos ido acercándonos en este devenir, ¿no?, se ha ido estableciendo otro tipo de aportes, como en el caso de la pintura, ¿no? Hace 3.000 años, la cultura egipcia utilizaba este tipo de frescos, ¿no?, para representar simbólicamente su tiempo, sus costumbres, sus colores, sus formas. En la pintura prehelénica, por ejemplo, en los murales se ha logrado descubrir o conservar, ¿no?, frescos como los que ustedes están viendo aquí, estos delfines, lo cual puede evidenciar, ¿no?, que seguramente esto estaba cerca a una zona cerca al mar, ¿no?, y ver toda esta fauna, todos estos peces, a su vez le permitía a los artistas de la época poder representarlos, y así sucesivamente, ¿no? La pintura ha sido un elemento que no solamente ha ido representando su tiempo, sino que a la par ha ido viendo temas de técnica, ha ido viendo temas de conservación y ha ido viendo temas de construcción en sí mismo de lo que eran los cuadros. 1511, Caravaggio, el sentido de la iluminación. Hay algo que es muy importante en el aprendizaje de la iluminación. No hay cosa mejor que aprender la luz si no es viendo la pintura. Es sorprendente, por ejemplo, en un cuadro como este de Caravaggio, ver la dirección de la luz, que viene de izquierda a derecha, y que genera zonas de luz, zonas de sombra, ¿no? Igual fíjense la sombra en los platos, aquí en la parte de abajo, en esta zona de aquí. La luz que viene en ese ángulo que genera cierta sombra en el rostro de este personaje.
Fíjense la sombra proyectada sobre la palma de la mano de este personaje, ¿no? Es como un congelado, ¿no? Pero pintado, ¿no? Es sorprendente el grado de técnica que se tenía ya en 1600 respecto a la observación de la luz, porque la volumetría de un objeto se obtiene precisamente de no solamente la parte donde cae la luz directamente, sino de cómo los elementos que se encuentran a su alrededor la reflejan. Rembrandt, miren, la mano de la persona está tapando la luz de la vela y es la proyección sobre la palma que le da hacia el rostro, pero que a su vez, como es una vela y es una persona que está rodeada de una serie de elementos, entonces aquí hay una suerte de degradé, o sea, se hace cada vez más difusa la luz hasta una zona oscura en el borde. Esta pintura de Daumier, el Angelus, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Por la forma como ha sido pintado el cielo. Ya es hacia el atardecer, la luz es muy baja y prácticamente los personajes están en contraluz. Entonces, hasta este punto, la pintura ha sido y es un referente para iluminar, ha sido un referente para tener, digamos, un ojo entrenado que no solamente nos permite ver formas, sino nos permite ver volúmenes, nos permite ver composición, ¿no? Nos permite ver el color y otros elementos. Así como la pintura, el otro aporte importante a la formación de la imagen, ¿no? Y a la posterior implementación de todos estos recursos en el cine y todas todos los saberes vinculados a los recursos que permiten los equipos de registro de imágenes, también lo ha sido la iluminación escénica. Es reciente, digamos, entre 1815 y 1850, se dan las intervenciones por la introducción de la luz a gas. Hacia 1850, la luz emitida por gas, o en todo caso se implementaron todos los grandes teatros europeos y de América Latina con iluminación a gas, porque antes de la iluminación a gas se utilizaban velas o se utilizaban pequeños pocillos con aceite, ¿no? Entonces hay algo que tiene la vela no es controlable en términos de luz, ¿no? La vela se prende o se apaga. Se genera algún tipo de mayor o menor intensidad por la altura de la llama o por la cercanía al personaje, pero no hay posibilidad de control. Lo que técnicamente, seguramente alguna de las personas que debe estar viendo esta conferencia es lo que nosotros llamamos técnicamente el dimmer. Con el gas sí hay una suerte de dimmer, porque así como en las cocinas a gas, nosotros cuando queremos una llama más intensa, abrimos más la llave del gas. Cuando queremos una llama menos intensa, cerramos, ¿no?, el paso del gas. Imagínense una conexión de gas con una serie de bombillas puesta delante de un teatro en donde estas llamas bajas, a la hora de empezar a abrir la válvula, empieza
a ver una llama más intensa y a iluminarse el teatro. Para que se den una idea, hay una película que se llama El Ilusionista, ¿no? Y en ella, obviamente, esto es falso, pero la idea era un poco que se utilizaba la luz de lo que se llamaba la marquesina. En el atrio, en la parte de adelante del escenario, se colocaba toda una serie de estas lámparas con válvulas de salida de gas y se encendían de una forma muy, muy baja, y cuando lo requería la situación, aumentaban el paso del gas, entonces la llama, como estaba distribuida, alumbraba o iluminaba toda la escena. Entonces ahí también hay una utilización de la luz. Y como la luz iba de abajo para arriba, tiene esto mucha relación con un tipo, una posición de luz a la que se le denomina nadir, ¿no? Cenit es la luz que viene desde arriba, lo que llamamos luz cenital, y cuando la luz viene desde abajo se llama nadir, y que está vinculada precisamente a esta práctica que se hacía en la iluminación teatral. Degas, ¿no? En su ensayo, en su cuadro Ensayo de un ballet en el escenario, fíjense, utiliza lo mismo, ¿no? Fíjense la forma como la luz proyectada por la marquesina genera sombras en la parte de abajo de los bailarines, y a pesar de eso no establece una suerte de silueta. Y fíjense que la luz no llega por su energía, ¿no? Se va degradando de acuerdo a la distancia, ¿no? Entonces esta parte es un poco más oscura comparada con la parte de adelante. Interesante en ese aspecto. Daguerre, en Francia, es quien es conocido por su invento, el daguerrotipo, daguerrotipo, lo que es una de las primeras evoluciones que tiene las cámaras fotográficas, ¿no? Un dato interesante es que se le vincula la fotografía como inventor, también obviamente como fotógrafo, pero lo más interesante es que él venía de ser pintor. O sea, es un pintor, investigador, ¿no? Que se apasiona por el hecho de la fijación de la realidad en una forma diferente a la pintura, ¿no? Y cuando finalmente logra su invento, ¿no? Hace uso de su formación como pintor para realizar una serie de fotografías, ¿no? Entonces, a partir de 1830, la fotografía, de alguna manera, hace uso de la técnica pictórica respecto a la composición y la volumetría, ¿no? La búsqueda de la tridimensionalidad, ¿no? En el uso de todos estos atributos, ¿no? Aquí algo muy interesante, ¿no? Respecto a la fotografía, en todo caso, en búsqueda, en relación a lo que es la representación. Antes de la fotografía, nosotros conocemos a la gente, o conocíamos a la gente, y de hecho sabemos de su existencia por la pintura, ¿no? La pintura de alguna manera nos da una idea de cómo eran las personas, pero quienes hayan visto documentales o en fin, películas, incluso en forma contemporánea, cuando alguien le hace una fotografía a una persona, lo que esa persona le pide al fotógrafo es que la saque bonita, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, ya hay una serie de recursos que permiten en postproducción
suavizar, en fin, dar una complementación a la fotografía tomada, ¿no? Y en la pintura ocurría lo mismo, ¿no? En la pintura ocurría lo mismo, digamos, la pintura de estilo militar, ¿no? Tenía toda una serie digamos, de principios, ¿no? La posición del cuerpo, la mirada, la mano, el tamaño del plano, en fin. Entonces, por ejemplo, lo que ustedes ven acá es un retrato de don José de San Martín a los 39 años, en el año 1818, ¿no? Es una pintura realizada por José Gil de Castro, ¿no? Sin embargo, lo interesante es que existen fotografías, existe por lo menos una serie de fotografías de don José de San Martín 3 años antes de su muerte, en 1870. 1848. Y esta sí es una fotografía de don José de San Martín a los 70 años de edad. Entonces, la idea, no me acuerdo mucho cuando en algún momento tuve conocimiento de esta fotografía, siempre, bueno, hay una suerte de extrañeza, ¿no? Obviamente, una persona de 70 años dista mucho de una persona de 40 años, ¿no? Pero ver una foto ya da una dimensión real de lo que es o fue una persona. Finalmente llega la fotografía, perdón, llega el cine, ¿no? Porque el cine era ya la fotografía, pero fotografía en movimiento, ¿no? Está de más decir que en 1895, el 28 de diciembre, la primera proyección realizada se llama El tren llegando a la estación, ¿no? Fue vista solamente por 33 personas, pero a partir de eso ya el invento se dimensiona. Los Lumière tienen una suerte de fabricación masiva, ¿no? de sus cámaras y de aplicaciones, en fin, pero es también sabido que los Lumière no le tenían mucha fe al invento, ¿no? Y que, si bien es cierto, hicieron una empresa que hizo una serie de viajes para hacer una suerte de conocimiento del mundo a través del cine, principio del documental, fueron otros quienes tomaron este invento y le dieron un uso diferente. Ahora, lo interesante aquí es que entre 1895 y 1911, ¿no? Que no son más que 11 años, hay algunas personas que sienten que el cine, o que todo lo que implica, porque el cine es un arte de síntesis, no es solamente el hecho de hacer fotografías en movimiento, sino que en sí mismo tiene un lenguaje, ¿no? Es por esto que Ricciotto Canudo en 1911 lanza un manifiesto en donde establece lo que vendría a ser las 7 artes, ¿no? Las 7 artes, en donde el séptimo arte, como se conoce, ¿no? Porque todo el mundo habla, cuando no quiere decir cine, dice el séptimo arte, pero ¿cuáles son los otros 6 artes, ¿no? Es esta sucesión que ustedes ven aquí. Está vinculada a la arquitectura, la pintura, la literatura, la escultura, la danza y la música, y finalmente la cinematografía. Entonces es interesante porque de 1895 al 2020 ya hay más de 130 años de existencia
cine, pero veamos todas las películas que se han creado, todas las audiencias, todos los estilos, ¿no? Desarrollados a lo largo de su existencia y que van a seguirse dando, ¿no? Es muy interesante en ese aspecto. Para hacer el viaje corto y poder seguir rápidamente estableciendo esta historia de la luz, podemos mencionar que en paralelo la fotografía seguía desarrollándose, pero todavía no era de carácter popular. El fotógrafo era un poco químico, ¿no? Necesitaba de una serie de elementos para poder sacar una fotografía, de una serie de líquidos para poder emulsionar o, digamos, cargar lo que vendría a ser el negativo, ¿no? Donde quedaba puesta, impresa la imagen, ¿no? Pero tenía que tener un cierto conocimiento para eso. Sin embargo, es interesante porque en la empresa Kodak, ¿no? Desarrolla la primera cámara en la que por un costo relativamente económico, cualquier persona podía tener una cámara fotográfica, ¿no? Si ustedes ven acá, el precio de la cámara era $25 y por $25 uno compraba una cámara con un rollo cargado y un eslogan o una campaña de marketing bastante interesante en donde se decía "You press the button, we do the rest", que significa usted presione el botón, nosotros hacemos el resto, ¿no? Que es el principio de la fotografía, digamos, automática, ¿no? Uno simplemente gira la cámara hacia un punto específico que quiere fotografiar, presiona el botón, saca el rollo o lleva la cámara. Esta cámara se tenía que llevar a una tienda, en la tienda sacaban el rollo, hacían el procesamiento y entregaban las fotografías. Entonces, la cámara ya al servicio de cualquier persona, sin tener que saber, digamos, grandes, digamos, aprendizajes de tipo técnico. Finalmente llegamos a la primera transmisión de televisión. Hemos visto pintura, hemos visto el uso del gas en el teatro, hemos visto el principio del cine en 1895, en 1927, ¿no? El uso de las cámaras fotográficas Kodak, y en 1937 la primera transmisión de televisión. De ahí rápidamente, otro hito fundamental fue ya en la década de los 80, primer hito en los 60, ¿no? Que eran las cámaras de Super 8, ¿no? Que era el equivalente a lo que vendrían a ser los digamos, quitándole todo al smartphone y dejándolo solo como cámara, ¿no? Eran pequeños rollos que se colocaban en las cámaras y que permitían poder hacer filmaciones de tipo casero. No toda la década de los 80 que está vinculada a la cinta de video, hasta llegar al smartphone, ¿no? Y los modelos que están por salir. Ahora, casi, digamos, toda persona que tenga una cierta capacidad adquisitiva tiene un teléfono y probablemente un teléfono con una cámara un poco más sofisticada, ¿no? Entonces, fíjense en esta estadística la penetración que existe de teléfonos celulares, ¿no? Además, teléfonos celulares con cámara, lo cual le permite a la persona poder hacer una fotografía en cualquier momento.
¿no? Redes como Instagram, como TikTok, ¿no? Reciben millones de fotografías y de videos diariamente. Entonces, con toda la cantidad de vínculos que tenemos, ¿no? ¿Cómo nos ubicamos nosotros dentro de lo que es la realización audiovisual y en específico la iluminación? Bueno, primero que todo entendiendo, y ya para entrar un poco en el tema técnico, una diferencia, ¿no? La diferencia fundamental está entre lo que viene a ser cinematografía y lo que viene a ser cinematografía digital. El cine, como ya lo he mencionado, empezó en 1895, continúa, pero desde el punto de vista tecnológico sí ha habido un cambio. El cine hasta aproximadamente el año 2005, o sea, no hace no mucho, todavía algunas películas se hacen en película, que como ustedes ven aquí hay un rollo de película y se utilizan este tipo de cámaras. Por decir un modelo, esta es más o menos la ergonomía de una cámara de cine. Pero ahora, ¿no? De un tiempo a esta parte, cada vez son más las películas que se realizan con medios digitales, a nivel incluso cinematográfico profesional, ¿no? Entonces, hay una diferenciación que ha permitido de alguna manera acercar la producción cinematográfica y todo su proceso a más gente, con menos costos. Pero el principio sigue siendo el mismo. Entonces hay una serie de elementos, porque si bien hay una de las cosas, uno de los principales elementos que caracteriza una cámara es las condiciones que permiten manejar la luz de un modo que no requiera hasta cierto punto demasiados elementos artificiales, ¿no? Para su funcionamiento. Entonces las cámaras dependen de los sensores de imagen, ¿no? Que generalmente son del tipo CMOS. Cada sensor tiene una característica. Y básicamente el conjunto de lo que es la cámara está establecida en una serie de elementos que tienen que ver con la óptica, la apertura del diafragma, la velocidad de obturación, la sensibilidad en sí misma de lo que dé la cámara y su resolución, ¿no? Todo esto es responsabilidad en parte del camarógrafo, que a veces él mismo es la persona que tiene que hacer la luz. Cuando nosotros usamos una cámara, y siendo más específicos, podemos utilizar dos tipos de fuentes de luz, la luz natural y la luz artificial, ¿no? Cada una de ellas tiene su característica, y básicamente lo que nosotros ajustamos en la cámara son tres elementos, ¿no? Tres elementos establecidos en este triángulo, ¿no? Que es: abrimos el diafragma o lo cerramos. Abrir o cerrar el diafragma, que el diafragma es el elemento que es parte de la cámara y que permite el paso de la luz. Pero no solamente permite el paso de la luz, sino que el diafragma condiciona de alguna manera qué tanto enfoque vamos a ver alrededor del objeto que nosotros estamos captando, que estamos registrando. La velocidad de obturación, que tiene que ver con el movimiento delante de la cámara. No es lo mismo tomar una fotografía de retrato que tomar una fotografía o hacer una toma con una cámara digital de personas en carrera. Y el otro elemento es la sensibilidad, ¿no? La sensibilidad tiene que ver con la rapidez que reacciona
a la luz el sistema de cámara. La sensibilidad está establecida en una escala que se llama escala ISO, ¿no? Y de acuerdo a cómo nosotros utilicemos más cerrado o abierto el diafragma, el tipo de velocidad de obturación o la sensibilidad es que no, y en función a la cantidad, la potencia de luz que haya o que bañe el sujeto o la situación que nosotros vamos a tomar, es que se hace el registro de una imagen. Fíjense, fuentes de luz natural y fuentes de luz artificial. Aquí hay algo que es muy importante. Cuando se utiliza luz natural, nosotros estamos condicionados a la hora del día en la que trabajemos, ¿no? Eso es algo que es fundamental cuando se trabaja con iluminación o cuando se trabaja sobre todo en exteriores. En exteriores, de alguna manera, el sol puede ser un aliado, pero también puede ser un enemigo. Es difícil trabajar en exteriores, la gente que me está escuchando lo debe corroborar. Cuando se trabaja en exteriores, constantemente la luz está cambiando. Generalmente, en las épocas cuando el cielo está nublado y permanece nublado durante el día, es mucho más fácil establecer la continuidad lumínica. Caso contrario, cuando es un día soleado y hay nubes que atraviesan el sol, entonces es un poco más complicado, porque cuando hacemos escenas o grabamos a una persona desde dos diferentes ángulos, probablemente en un lapso de tiempo, si no se toma en cuenta ciertas precauciones, en unas tomas va a salir con sol y en otras tomas va a salir sin sol, ¿no? O sea, las sombras se van a proyectar de una forma diferente. A eso nosotros le llamamos continuidad lumínica, y ese es un tema que es muy importante de tomar en cuenta. Ese es uno de los elementos, y el otro elemento es el hecho de que la coloración de la luz solar cambia, así como la altura, como ven ustedes acá en este gráfico. Entonces, ese es otro elemento a tomar en cuenta cuando se trabaja, por ejemplo, con luz solar. Y con luz solar, y dependiendo del modelado que nosotros querramos conseguir con la fotografía, entonces la luz puede ser de tipo directo o de tipo suave. Una luz de tipo directo, ¿no? Generalmente tiene un modelado, ¿no? Un modelado duro, que como en este caso, fíjense, son dos superficies, ¿no? Que al proyectarse la luz, fíjense aquí, genera una sombra dura, y al proyectarse una luz suave, genera una sombra suave. Entonces lo mismo sucede cuando se ilumina a una persona, por ejemplo, ¿no? Aquí el modelado de la luz está, por ejemplo, estableciendo rasgos bien definidos. Incluso la luz es tan direccional que en el lado contrario queda totalmente en sombra. No hay nada malo ni bueno en una toma. Depende de la intención que tenga la persona que quiera hacer esa toma, ¿no? Entonces, tenemos este tipo de fotografía, tenemos este otro tipo de fotografía, en donde la luz, digamos, es un poco, en su suavidad, permite delinear de otra forma el rostro. Entonces, esto es, por ejemplo, otro tipo de condición que tiene que decidirse. Uno tiene que saber el tipo de equipo con el que tiene que trabajar y los accesorios complementarios para lograr este tipo de resultados. La dirección de la luz es muy importante, ¿no? Y obviamente una cosa fundamental es que el personaje puede ser el mismo, pero dependiendo de dónde venga la luz, va a tener un modelado diferente. Si tenemos la luz lateral, la luz frontal,
lo que les comentaba sobre la luz que se generó con las marquesinas, que es nadir, que viene de abajo para arriba, la luz cenital, que generalmente le da mucha sombra a los ojos, la silueta y el contraluz, o la contrailuminación. Entonces, cada uno de ellos va a dar una sensación diferente sobre el personaje. Si hablamos ya de aparatos de luz, en cuanto a lo que es la luz artificial continua, nosotros lo que tenemos que establecer es una diferencia, ¿no? Generalmente nosotros decimos tacho de luz, ¿no? El contenedor, de alguna manera, ¿no? Nosotros le decimos aparato de luz, pero el aparato de luz se diferencia de acuerdo a su forma, ¿no? Como vamos a ver a continuación, y de acuerdo a su función, ¿no? Este es un aparato de luz que generalmente nosotros llamamos tacho de luz, y dentro del tacho de luz hay una lámpara. Equipos de iluminación hay diversos, ¿no? Aplicables a una serie de situaciones, pero si vamos a hablar específicamente de que el uso en video, en cinematografía, en televisión, ¿no? Los equipos más utilizados son los equipos de tipo Fresnel, los equipos fluorescentes que emiten luz fluorescente. Cuando nosotros queremos simular la temperatura de color de la luz del día, utilizamos las fuentes de tipo HMI, y de un tiempo a esta parte está entrando con mucha fuerza el uso de lámparas LED. La diferencia entre unos y otros básicamente se da porque, por ejemplo, el Fresnel debe su nombre y uso al círculo concéntrico que, como ustedes ven aquí, tiene este es un cristal de círculos concéntricos y que usualmente da una luz bastante direccional, ¿no? Entonces sirve dependiendo para lo que uno necesitemos. Genera mucho calor, es un gran problema, ¿no? Consume mucha energía, es otro problema, ¿no? Y generalmente su temperatura de color es de 3200 grados Kelvin. La temperatura de color tiene que ver un poco con la coloración aparente que tiene la fuente de luz. Es una fuente de luz, digamos, amarilla. Generalmente se utiliza dentro de los estudios o en un interior donde no se combine con la luz natural del sol, que tiene una apariencia de luz azul. Cuando nosotros trabajamos simulando estas luces que atraviesan de un exterior a un interior a través de una persiana, ¿no? Esos efectos que uno quiere sobre una pared, ¿no? Para que se vean líneas, ¿no? Y cuando se abre el plano y se ve que es un exterior, todos pensamos que ese exterior está iluminado por el sol, pero tenemos que tomar en cuenta, cada 10 minutos el sol se mueve 5 grados. Entonces, a veces la preparación de una escena demora horas, ¿no? Y el efecto demora muy poco, o sea, el efecto real de la luz solar. Entonces, se utilizan este tipo de equipos de iluminación que se llaman HMIs, proyectados a través de una ventana, si se quiere, o cualquier fuente, digamos, o superficie, cuando es atravesada por esta fuente de luz, nos hace creer que es la luz del sol, pero en realidad es la luz producida por este tipo de fuente, que se denomina HMI. Recientemente, hace unos, ¿qué será? Unos 20, no más de 20 años, ¿no? Tenemos las fuentes de luz fluorescente. Ahora, cuando uno no sabe, uno dice, pero es igual que el fluorescente que tengo en mi casa. No, no es igual porque son fluorescentes que están regulados
a una temperatura de color específica, ¿no? Temperatura de color tiene que ver con esa coloración aparente, como ya les mencionaba, que tiene el Fresnel, y que generalmente la ventaja que tienen los fluorescentes es que dan luz suave, ¿no? No genera mucho calor. Eso es un tipo de iluminación que, por ejemplo, en casi todos los estudios de televisión, por la misma sensibilidad de las cámaras, casi todos los estudios de televisión ahora utilizan luz de tipo fluorescente, e incluso LED, pero digamos todavía estamos en el periodo de transformación entre fluorescente y LED, pero mientras sea fluorescente, digamos, ha sido una gran ayuda, sobre todo porque ya no consumen demasiada electricidad, no generan demasiado calor, y sobre todo en estudios de televisión donde hay muchos de estos equipos, ya no se utiliza tanto el aire acondicionado. Se sigue utilizando el aire acondicionado, pero el trabajo del equipo es menor. Y uno de los principales costos, sobre todo en los estudios de televisión, es los aires acondicionados, o sea, la ventilación es costosísima. Entonces, este tipo de equipos, tanto el fluorescente como el LED, han reducido significativamente el costo de los equipos. Y ya más recientemente tenemos fuentes como las LED de la marca Arri, por ejemplo, hay otras marcas también, que ya no utilizan lámparas, sino que utilizan superficies LED, y que son de alguna manera todo en uno. Son unas luces espectaculares porque nosotros podemos variar la temperatura de color y podemos generar color en sí mismo en la fuente. Quienes me escuchan sabrán que nosotros generalmente lo que hacíamos era colocar filtros de color delante de las fuentes de luz. Por eso utilizábamos aletas, ¿no? Delante de las aletas tenemos que poner los filtros, lo cual demora el tiempo, se salen los filtros, se caen los filtros, se desgastan los filtros, ¿no? Hay toda una gama de cosas, una serie de inconvenientes que generan a veces estas luces antiguas, ¿no? La tendencia es a esto, porque ya no necesito filtros, porque simplemente variando la temperatura de color puedo generar un color específico, ¿no? Entonces, es de alguna manera una luz todo en uno, pero todavía sigue siendo una luz un equipo bastante costoso. Este es, por ejemplo, otro tipo de equipo, ¿no? También de tipo LED, ¿no? LED Fresnel, ¿no? Por los círculos concéntricos. Es una luz más directa, pero digamos más ligera de peso, y también con un menor consumo de corriente, porque incluso puede trabajar a baterías. Y acá una variación finalmente en la que podemos ver los diferentes. Esta es una aplicación nueva que se llama Sky Panel, por ejemplo, que es una luz más suave que se está utilizando mucho en exteriores o interiores. Yo puedo ir variando aquí también, como en el Fresnel, la temperatura de color. Estos dos últimos equipos, tanto este de aquí, que es el LED, y el Sky Panel, existen estos equipos acá, se rentan estos equipos aquí, pero son bastante costosos, ¿no? Entonces estamos un poco en un periodo, digamos, de transformación tecnológica, y seguramente con el tiempo irán ajustándose los precios y las oportunidades. Finalmente, para que tengan una idea, las diferentes marcas que existen, ¿no?, en la iluminación profesional, ¿no?, cada una con su línea, con su forma. Probablemente para los que están viendo esta reunión, esta capacitación, esta charla, que serán nuevos, algunos, otros no. Y finalmente, ya terminando mi presentación, los cargos dentro del departamento de iluminación, ¿no?
el cargo que usualmente, digamos, maneja toda los cargos varían el número de personas de acuerdo a la dimensión del proyecto. En televisión usualmente se le llama operador de cámara, iluminadores a las personas que trabajan alrededor de una producción de estudio. En las producciones de cine, de ficción o en los comerciales de televisión, el equipo que gira alrededor de la cámara es mucho más amplio y tiene diferentes funciones, ¿no? Siempre hay que tomar en cuenta que para trabajar se necesita una preparación previa porque una de las áreas donde hay más riesgo es el área de la iluminación. Hay muchos riesgos personales, hay que tomar en cuenta que estamos trabajando con energía eléctrica. Y el otro elemento que es importante es el peso, ¿no? Porque hay que trasladar trípodes y los mismos equipos de iluminación, hacer las instalaciones en los cables, hay que subirse a las parrillas e instalar las luces, hay que tener mucho cuidado y mucha experiencia en ese sentido. Realmente, y ya terminando, un poco de lo que soy yo, un poco de mis digamos, saberes establecidos con una serie de personas que en mis casi 35 años de camarógrafo me han ayudado en mi formación profesional. Eso es todo. No sé si hay preguntas. Muchas gracias por su presentación. A partir de estos momentos empieza la rueda de preguntas, pero antes les recordamos que el curso remoto relacionado a esta videoconferencia es Técnicas de Iluminación con fecha de inicio 9 de noviembre, horario lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche. Las consultas a los correos a ayala@initel-mediouni.edu.p o informes@initel-mediouni.edu.p o directamente en el Facebook Capacita Initel Uni. La primera pregunta, ¿la temperatura de color en las luces es importante? Sí, es fundamental. O sea, estoy entendiendo que la persona que está haciendo la pregunta, a su vez, diferencia lo que es temperatura, porque cuando uno escucha la palabra temperatura, asume la temperatura corporal. O sea, mayor temperatura es más caliente, ¿no? Menor temperatura es más frío. Esto tiene que ver con, está más vinculado a una tabla, un estudio que se estableció hace muchos años por un francés de apellido Kelvin, del cual hay una escala, ¿no?, que nos permite establecer estas diferentes gradaciones, ¿no? Utilizamos filtros de temperatura de color de acuerdo a la temperatura de color que nosotros utilicemos en la cámara. Tiene que haber una coherencia entre ambos, ¿no? Cuando nosotros trabajamos básicamente con dos temperaturas de color, 3200 grados Kelvin y 5600 grados Kelvin. Ese estándar ahora es mucho más manipulable porque las cámaras pueden irse ajustando en valores casi mínimos. O sea, yo puedo poner 3400, 3500, 3600 y así llegar hasta por encima de los 5600 grados Kelvin. Pero tiene que haber una coherencia entre la temperatura de color de la fuente de luz que se utiliza y la cámara. Ahora, puede utilizarse también la temperatura de color diferente en la cámara a de la fuente de luz si es que se quiere dar algún tipo de efecto. Ambos son importantes y requieren un poco de la decisión creativa entre el director de fotografía o en todo caso el pedido que haga para la creación de una atmósfera el director. Otra pregunta. Sí,
¿Cómo podría usar iluminación con equipos caseros para un pequeño estudio fotográfico? Ya, para un pequeño estudio fotográfico, en realidad, a ver, si uno va a hacer fotografía en blanco y negro, en realidad, porque podemos hacer foto en blanco y negro, foto en color. Si voy a hacer foto en blanco y negro, no importa el tipo de fuente. El tema es que sea constante, ¿no? O sea, con constante me refiero a que yo prendo la fuente de luz y se queda prendida hasta que yo apago. Entonces es una fuente de luz constante, ¿no? Entonces, si es una fuente de luz constante, yo puedo utilizar la luz de mi celular, puedo utilizar cualquier tipo de fuente de luz. El tema con la fuente de luz es sí que yo tenga algún tipo de apoyo para poder dirigirla y que se quede ahí. Es como cuando uno lee, ¿no? Cuando uno lee, uno tiene probablemente una lamparita junto a la cama, entonces uno gira la lámpara o uno se pone en función de dónde cae la luz de esa lámpara. Entonces la idea es que la fuente de luz no se mueva, ¿no? Que esté fija, ¿no? Entonces me puedo ir a Sodimac, en fin, y comprar esas lamparitas pequeñas, medianas, grandes. Eso por un lado. Si trabajo ya con en color, entonces yo ahí tengo que hacer pruebas, ¿no? Mientras más grande sea el plano que tengo que hacer, me refiero a que tengo que irme más atrás para ver más, entonces tiene que haber fuentes de luz más potentes, ¿no? Las fuentes LED, por ejemplo, están ayudando mucho, pero las fuentes LED no tienen a veces la regulación de temperatura de color específica. Y lo que va a pasar es que cuando hacemos nuestras tomas, las tomas salen con un ligero tono rosadito o con un ligero tono azulado. Pero si nosotros estamos haciendo una producción, digamos, de bajo presupuesto, obviamente por eso se llama de bajo presupuesto, porque tiene esta, digamos, esta serie de licencias que la hacen válida. Hay que tomar en cuenta una cosa que es muy importante. El equipo es importante, pero no es fundamental. Si lo que yo quiero contar, mi cortometraje, mi pequeña historia, vengo de ser uno de los jurados de un festival que se llama disculpen, se me ha ido el nombre en este momento, el Mobile Fest 220, en donde hemos visto una serie de cortometrajes en pandemia precisamente, ¿no? En donde la gente ha trabajado básicamente con recursos mínimos, ha trabajado con su celular, ha trabajado en un mismo ambiente y con lo que tenía. Y han salido cosas que son maravillosas, ¿no? Entonces muchas veces uno tiende a pensar cuando tenga la cámara, cuando tenga la luz, y ahí nos pasamos la vida y no hacemos nunca nada. Hay que hacer nomás, ¿no? Podemos hacerlo en blanco y negro, podemos hacerlo con otro tipo de equipos. Equipos específicos. Si yo tengo un poquito de dinero, entonces es un buen recurso utilizar la marca Yongnuo, que la encontramos en polvos azules. La idea es utilizar fuentes de 900 LEDs, ¿no? Que ayudan mucho en ese sentido. Mientras más 900, ¿por qué se llama? Porque son 900 puntitos de LED. Hay de 600 que son 600 puntitos y hay de 300 que son de 300 puntos. Mientras más puntos LED, mayor potencia. Si ustedes pueden conseguir y no hay mucha distancia entre el sujeto y la cámara, con dos fuentes de 600 puntos y sus dos trípodes, que a veces incluso venden combos de eso, o sea, viene el trípode, vienen las baterías, los cables para enchufar en la pared y los trípodes, podemos hacer algo, podemos hacer bastante incluso. Todo es creatividad. Muy bien, otra pregunta. ¿Cuál ha sido la mayor dificultad en temas de iluminación en la cual usted ha trabajado?
La mayor dificultad. La mayor dificultad tiene que ver, por ejemplo, con la iluminación en exterior noche, ¿no? O escenas que tienen que ver, digamos, a la orilla del mar, en la noche, ¿no? Porque generar la iluminación de todo el espacio, hay que tomar en cuenta que el mar, si bota espuma, funciona la luz sobre el mar, digamos, trabajando en la orilla. Pero si no bota espuma, ¿sobre qué va a iluminar la luz? No va a iluminar sobre el agua. Algo brillará, pero dependemos un poco de la espuma. Y eso depende obviamente de las condiciones en sí mismas atmosféricas, ¿no? O sea, digamos de las olas, lo que sea un mar brumoso, espumoso, ¿no? Y obviamente los exteriores noche, ya si hablamos de calles, ¿no? Es a veces un poco complicado porque uno necesita muchas fuentes a veces cuando las tomas son muy largas, ¿no? Entonces requiere de muchos equipos y de mucha planificación, ¿no? Y a veces los guiones no nos dan mucho las facilidades en ese sentido. Ahora, está cambiando significativamente la sensibilidad de las cámaras y ahora prácticamente pasa lo contrario. Tenemos que ir quitando luces o ir apagándolas porque ya la sensibilidad es tanta a veces de las cámaras que, digamos, no conseguimos, o si quisiéramos conseguir, tenemos que hacer una supresión de luz. ¿Otra? Muy bien. Sí, la última pregunta. Dada la coyuntura y la creciente producción digital en las plataformas digitales, ¿qué tipo de iluminación aconsejaría? A ver, si se trata de una producción vinculada a un Zoom, ¿no? Existen ya una serie de aparatitos, ¿no? Como por ejemplo el primero que presenté, que es este pequeño anillo que se coloca como un clip incluso encima de la laptop, ¿no? Tienen una especie como de gancho de ropa, ¿no? Que se adhiere ahí y que nos da una cierta cantidad de luz, que es una luz suave, ¿no? En general los anillos LED, de acuerdo a su dimensión, nos van permitiendo poder, digamos, alejarnos un poco más de la pantalla, ¿no? Junto a esos recursos está también las mismas cámaras que nos permiten tener mayor distancia respecto a la cercanía física y tener una mayor volumen del sitio en donde está cayendo la luz. Pero en general la tendencia es al uso del LED, ¿no? Yo creo que con un LED de clip que no cuesta más de 50 soles y una lámpara LED que no cuesta más de 100 soles, que la pongamos hacia un lado ligeramente de contraluz para tener un cierto despegue respecto al fondo, con eso es suficiente para hacer algo, ¿no? Y bueno, si se trata de una cámara web, que las cámaras web son bastante sensibles, ya podemos utilizar de estas lámparas que les decía anteriormente Yongnuo, y suficiente con lámparas de 300 LEDs, que no cuestan más de 200 soles cada una, ¿no? Hay que ver siempre las posibilidades. Trabajar con luz natural funciona, pero ya saben que la luz del sol tiene un tiempo, ¿no? Trabajar con luz artificial como un soporte de esa luz ahora es bastante económico, tomando en cuenta siempre que es una transmisión a través de una
una plataforma. Eso. Sí. Les recordamos que el curso remoto relacionado con esta videoconferencia es técnica de iluminación con inicio lunes 9 de noviembre, horario lunes y miércoles de 7 a 10. Consultas a ayala@initel-mediouni.edu.pe o informes@initel-mediouni.edu.pe o directamente en el Facebook Capacita Initel Uni. Agradecemos al expositor por sus aportes a esta videoconferencia y a todos ustedes por su participación. ¿Algunas palabras finales? Sí, sí, bueno, ¿Algunas? los esperamos en el curso. Espero que lo que he compartido con ustedes les sea de utilidad. Hay que ver mucho, ¿no? Esta época de pandemia nos ha dado la oportunidad de estar muy vinculados a las pantallas. No hay que desanimarse, ¿no? Porque probablemente yo he puesto aquí muchos equipos, digamos, sofisticados, pero eso tiene que ver un poco más con cierto tipo de producción, ¿no? Las cámaras de celular son bastante sensibles. Hay, digamos, aplicativos que nos permiten casi convertir a la cámara, a los smartphones, en cámaras de video convencionales, o sea, nos permiten ajustar el foco, nos permiten ajustar la cantidad de luz que entra, nos permiten ajustar la sensibilidad, nos permiten ajustar la calidad del video, ¿no? Filmic Pro, por ejemplo, es una buena opción. Y bueno, los complementarios, ¿no? Si nosotros ahora hay elementos que permiten, por ejemplo, fijar el celular a un trípode. Entonces, si podemos fijar el celular al trípode y podemos tener estos apps que convierten nuestros smartphones en cámaras que tienen los mismos controles que una cámara de video, entonces podemos hacer cosas, ¿no? Espero que les haya servido esta conversación y los esperamos, si gustan, a partir del día 9 en el curso. Muchas gracias. Muchas gracias con todos. Hasta luego.